Y ya estamos en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. Y bueno, yo creo que toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando se preguntarán, ¿dobleteó ya? No, pero ahora sí que para toda la gente que nos escucha, para todos nuestros radioescuchas, les tenemos pues la novedad, ¿no? Que aquí nuestro compañero Daniel H. Soto, así lo pueden encontrar en sus redes sociales, pues ya forma parte de la familia de ansusmultimedios.com, también ya como tal de este espacio que es El Punto Es. Y como ya sabrán, nosotros estamos todos los días martes de 5 a 6 de la tarde, pero pues antes de que empecemos con todo lo que tenemos preparados para ustedes hoy, mi querido Dani, ¿algunas palabras? Pues muchas gracias, perdón, estaba por aquí con este rollo de lo de las publicaciones que todavía como que le estoy agarrando la onda. Muchas gracias y pues eso, que ya a mí ya me había tocado venir al programa y por alguna razón hicimos como buena química con aquí mi queridísimo hermano. Y entonces a partir de ahí fue como que empezó toda esta idea de que podíamos desarrollar el programa, pero pues no sé, entre los dos y buscar la manera de aportar también lo que a mí me corresponde. Y pues muchísimas gracias por abrirme las puertas. Vamos a estar aquí a partir de hoy todos los martes a partir de las 5 y pues vamos a tener diferentes invitados. Nuestro contenido pues va a ir desde el arte, la cultura, la política y no sé qué otras cosas. Así es también sociedad y yo creo que noticias que tienen una gran repercusión en la sociedad, ¿no? Rápidamente también comentar que hablaremos sobre prevención y rápidamente me gustaría hacer, no sé si se enteraron por ahí de las redes sociales y en algunos medios digitales, que hoy hubo un sismo que afectó como tal a Jamaica y a Cuba, y bueno, pues por ahí también se generó una alerta de tsunami. Recordar a toda la gente que tenga familiares en esos lugares, hacer caso a información generada por fuentes seguras, ¿no? Tratar de no hacer caso a rumores, porque esto puede generar pues, obviamente pues muchísimo desorden. Entonces seamos preventivos, esperemos información segura, información confiable para toda la gente que tiene familiares en estas zonas, ¿no? Pero tenemos un invitado que nuestro buen amigo Dani nos hizo el favor de contactar. Pues así es, hagan de cuenta que les vamos a presentar, quisimos como ponernos las pilas y buscar un invitado de lujo, ¿no? Y que nada más y nada menos que de los músicos poblanos consentidos del estado de Puebla y también en muchas partes del país. Ya ha tocado por ahí Iván, ahorita nos va a hablar un poquito de su trayectoria. Bueno, yo a él lo he definido como un poeta con guitarra, así es como yo lo he definido a partir de el tiempo que he seguido su trayectoria y que me ha gustado su música, ¿no? Él tiene 13 años de trayectoria y ya tiene 6 discos en sus haberes, ¿no? Y ha estado en importantes escenarios nacionales e internacionales. Ha estado en Colombia, lo hemos visto por aquí en México en el Alicia, lo hemos visto en el Lunario, y pues qué decir de la ciudad de Puebla, donde nos los encontramos de repente por ahí tocando con su banda o tocando con su guitarra y mostrándonos un poco de su música y su poesía. Yo conocí a Iván hace aproximadamente 4 años, ¿no? No tenía el gusto de haber escuchado su música y pues inmediatamente cuando me tocó conocerlo en un aniversario del Caruso, cuando tocó Calacas, tocaron los Yonkis y tocó La Trola. Y ocurrió eso, ¿no? Que me habían invitado a verlos y por ahí una amiga y me decía, ¿cómo es posible que no hayas escuchado a Iván García y a los Yonkis y vives en Puebla? Y digo, no, pues la verdad es que de repente ando muy disperso en mi mundo. Y ya el día que lo escuché, pues fue como ese clic inmediato, ¿no? Y desde entonces me enganché con su música y por eso creí que era oportuno para las personas que nos ven en otras partes del país y que de repente compartimos como, por ejemplo, yo soy de Chiapas, seguramente nos va a ver mucha gente de Chiapas y entonces se me hizo como importantísimo dejarles este regalito, ¿no? Que conocieran a Iván de viva fuente, de su voz y que lo fuéramos escuchando a lo largo del programa y pues muchísimas gracias Iván por darnos la patada de inicio. No, pues gracias a ustedes por la invitación, felicidades en esta nueva etapa. Pues se suma un integrante más al equipo con sus puntadas y chistoretes, pero muchas gracias por la invitación, enhorabuena y pues, deseándoles mucha suerte y pues vamos a echar aquí la platicadita un rato, ¿no?
Así es. Bueno, ahora sí que como dice aquí nuestro buen amigo Dani, cuéntanos un poco cómo son tus inicios, ¿no? Ahora sí que para empezar por el principio, ¿no? Bueno, yo empecé hace 13 años, 14 años, bueno, más años, porque bueno, como todo músico empieza trabajando de planta en algún bar, ¿no? Yo empecé a los 16 años, en bares de Los Sapos, del Barrio del Artista, ¿no? Pero bueno, yo crecí con la escuela de los cantautores, pero más del lado del rock. Okay. Entonces yo me presentaba con algunos amigos y tocábamos canciones de Calamaro, de Carlos Arellano, Joaquín Sabina. Y bueno, con los años hubo el primer encuentro de cantautores en Puebla, del cual yo participé ya con mis primeras 4 canciones que tenía, que eran de mi gusto, porque bueno, yo había compuesto desde mucho antes, pero no me gustaban, ¿no? Eran muy feas. Y bueno, ahí tuve la fortuna de conocer a Carlos Arellano, a Juan Monedas, al Carcará, que era delgado en ese tiempo, a José Luis Galindo, a muchos otros camaradas más. Y pues ahí empecé, ahí fue mi primera actuación como cantautor. Y pues de ahí para el Real, años después entablé una amistad muy estrecha con Carcara y trabajamos de planta muchos años más en cafés, juntos. Era lo curioso, tocábamos de 4 a 5 horas a veces por día y pues nos pagaban precariamente y con tragos. Que lo poco que nos pagaban nos volvíamos a gastar en tragos. Era lo curioso, pero pues así que empezamos los dos, de entre rola y rola que tocábamos, de Calamaro y como Charly García, ¿no? Metíamos canciones nuestras. O sea, entre todo lo que empezábamos a meter nuestras canciones. De ahí, disfrazado, ¿no? Hasta que no empezaron oye, ¿y esa canción de quién es? No, pues es mía, ¿no? O es de Arturo. Y la gente empezó a ir y empezamos a llenar las noches hasta que nuestro repertorio se volvió exclusivamente nuestro, ¿no? Y hasta que nos corrieron también. Ya después de varios improperios que provocamos ahí, porque eran cafés, ¿no? En ese momento no había mucho lugares de bares de música original, no existían. Es más, nosotros éramos los únicos, y me atrevo a decirlo junto con César Munguía, los únicos cantautores que tocábamos canción, o sea, música de cantautor, pero más del lado del rock, ¿no? Éramos los únicos que tocaban. Arturo de Carcara era el único en Puebla que, por ejemplo, tocaba Arturo Mesa, ¿no? Nadie lo conocía. Ok, no, y fíjate que ese es un dato, a mí me parece muy importante y al mismo tiempo muy interesante, ¿no? Cómo es que pues, a lo largo del tiempo y con el trabajo que tú empiezas a hacer, obviamente también se van abriendo puertas, ¿no? O sea, los espacios obviamente van cambiando, van aceptando más de este tipo de música y pues, obviamente también empieza a animarse más gente a introducirse a este tipo de a este tipo de géneros, ¿no? Cuéntame, ¿cómo has visto para ti cómo ha cambiado la ciudad? ¿Cómo han cambiado los escenarios poblanos a lo largo de tu trayectoria? Bueno, ha habido muchos escenarios de música independiente, música original, y eso está chido. Lamentablemente van desapareciendo, lamentablemente pues se extinguen. Afortunadamente todavía hay muchos en pie, bueno, muchos para un espacio tan pequeño como es el centro de la ciudad de Puebla. Sí, así Yo es. siempre he tenido el interés de llevar la música independiente a toda la ciudad, ¿no? O sea, debería de haber un foro en el norte, debería de haber un foro en el sur, debería haber un foro en algunos barrios que todavía hay rock, ¿no? O sea, entonces, lamentablemente, quién sabe qué sucede en la ciudad, que si no es en el centro la gente no va. Sí, efectivamente. Aunque vivan, aunque el evento sea en bosques, y ellos vivan en bosques, no van. Me ha tocado más gente que me va a ver a bosques aquí en el centro que allá, ¿no? O sea, no sé a qué se deba. Es una cuestión de centralización de la cultura, ¿no? Sí, claro. Y mucho tiene que ver también pues las instituciones culturales.
que todos los eventos los realizan justamente en el centro de la ciudad. Sí, como que de algún modo ahí se ha quedado estancada todo el arte y la cultura, ¿no? De repente, y es lo que nos quejamos. Y yo de repente he tenido conversaciones con personas, no tan lejos, en San Manuel tal vez, y o en el mismo Analco, ¿no? O sea, una cosa es la población que consume cultura y arte, que va al centro de Analco, y otra cosa es la gente que vive en el barrio de Analco. Y la gente que vive en el barrio de Analco no va a Analco a escuchar un concierto o algo así. Es raro el fenómeno, ¿no? Y pues con la música independiente pues todavía un poco más, es complicadísimo, ¿no? Yo de repente los he volteado a ver a ustedes y digo, o sea, también como que lo veo con el lado del teatro, pero a veces me la pongo a pensar, digo, ¿cuál estará más difícil? Y me los encuentro como a la par, pero con ustedes es complicadísimo, ¿no? De repente yo veo, y muchos personas lo dicen, ¿no? O sea, hacen un toquín en el McCarthy's de puros covers y está atascadísimo, ¿no? Y a los músicos independientes que traen una propuesta que tiene que ver con la identidad de la ciudad incluso, ¿no? Porque si tú obviamente escuchas una canción de un músico gringo que murió hace 20 años y que no tiene nada que ver con el hecho de escuchar la música de una persona que obviamente tiene toda la identidad. Yo no creo que tu música sea de una identidad poblana, yo creo que tu música corresponde a la identidad de un género, pero al final de cuentas también estás hablando desde tu voz de aquí, ¿no? Entonces yo creo que es como raro, por alguna razón la gente no termina de consumir la música local o el arte local. Bueno, sí lo hay. Sí. O sea, afortunadamente, porque es la manera en la que le refuto a muchos músicos, que me dicen que no lo hay. Incluso hay por ahí varios personajes que se jactan de decir que no existe un movimiento musical en Puebla. Yo opino lo contrario, sí lo hay. Porque si no existiera yo no viviría de la música. Claro. O no habría varios músicos que dependen de ella. Sí la hay. Es difícil y claro, hay que cosecharlo durante muchos años y cosechar su trabajo también, el trabajo personal. Yo, por ejemplo, también critico mucho a mis colegas de que no salen de Puebla. Ahí existe el otro caso, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo que he recorrido el país tocando, ¿no? Con mi guitarra o con la banda. Y hay músicos que nunca han salido de Puebla. Y muchos dicen, no es porque no tengamos el interés, es porque no, sí se da, pero se trabaja, se cosecha. A lo mejor carecemos de propuestas, ¿no? A mí me parece que es eso, mucha falta propuesta y sobre todo, por ejemplo, a Arturo y a mí, ¿no? como los más últimos herederos de la canción de autor del lado del rock, ¿no? Específicamente heredamos la tradición de Carlos Arellano, ¿no? O de Armando Rosas. Obviamente, pues nuestro núcleo, nuestro público va a ser el mismo. O sea, nosotros nos presentamos en la Ciudad de México igual ante la gente que sigue, y ya hay nuevas generaciones que siguen esa tradición. Entonces, pues tenemos ya de cierta manera ahí un nicho cultural y un nicho de trabajo para nosotros, ¿no? Claro. Hablando de eso que tú decías, ¿no? ¿Cómo han sido ahora sí que tu salida, tu peregrinar, vamos a decirlo de esa manera, a lo largo de la República Mexicana? ¿Qué estado es el que te ha, pues sí, dicho de esa manera, te ha dejado un buen sabor de boca? Bueno, a mí ya me va mejor en la Ciudad de México que en Puebla. Eso sí Órale. es algo que yo tendría que decir. Y lo agradezco a mis amigos y gente interesada en mi trabajo de la Ciudad de México, ¿no? Que me mantienen ahí yendo a tocar, pues casi cada mes voy, a veces hasta 2, 3 veces, ¿no? Después de ahí pues tendríamos Hidalgo. Es una ciudad que he visitado mucho. Bueno, es un estado, pero curiosamente no Pachuca. Yo voy más a una zona que es de municipios, que es Actopan e Ixmiquilpan. Son donde ahí tengo un grupo de gente que consume mi trabajo. Aguascalientes también nos va muy bien. Bueno, tenemos gente en Tlaxcala. Hemos ido a Guadalajara, Monterrey. La última vez fue muy curioso, que yo la primera vez que fui a Monterrey me fue pésimo. Obviamente porque me llevaron también a un lugar donde era música norteña. Digo, no sé, mejor digo, no, pues tiene ciertas rolas country, no sé qué se les ocurrió, pero estuvo pésimo. Y la última vez que fui yo solo, con mi guitarra,
fue una grata sorpresa ver el foro lleno, ¿no? A verme trabajar. Entonces, sí hay varias ahí, ¿no? O sea, siempre, o sea, la música independiente es un mundo un mundo muy grande y muy desconocido, ¿no? Todavía, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tengo por ahí una pregunta, Iván, de repente yo te he visto y me ha llamado mucho la atención que te he observado en círculos de la Ciudad de México, pero bueno, a mí eso es lo que me agrada de repente de tu propuesta, que te llego a encontrar como en círculos muy underground, ¿no? Incluso te he llegado a relacionar, de algún modo te he llegado a relacionar en círculos de poetas del Distrito Federal, pero tocando para poetas, ¿no? Y eso a mí se me ha hecho como muy interesante, ¿no? Porque si de por sí el poeta, su gusto es riguroso, ahora su gusto musical. Su gusto musical, y no estamos hablando de un solo poeta, sino que es un círculo que yo he notado que te ha cogido por ahí, ¿verdad? Sí. Es como que lo de repente a mí me llama mucho la atención esos lugares en donde de repente te presentas. Sí, soy un cantautor que lo escuchan muchos poetas, y esto es grato, dado a que yo tengo un acercamiento, soy consumidor de poesía, quizás Claro. eso tenga que ver, o sea, no es únicamente que se hayan dado así, es porque a mí me gusta consumir poesía, no me gusta consumir poemarios, que es diferente, ¿no? Porque la poesía es todo un concepto muy alejado a los seres humanos, ¿no? Claro. Consumo poemarios y consumo poemas y a poetas, y quizás eso me ha acercado. Soy muy afortunado porque soy un cantautor que se ha presentado tiene muchas maneras de presentarse en muchos lugares. Entonces, yo he estado tocando en lugares como el Foro Alicia, ¿no? Más en eventos relacionados con esta onda del movimiento rupestre, ¿no? O sea, tocar con Katana, con Arturo Mesa, con Armando Rosas, como también he tocado, por ejemplo, en el Dada X, en eventos de música dark y de música del movimiento oscuro. Claro. En eventos de escritores, incluso he sido invitado por amigos cantautores más del lado de la trova y el pop, ¿no? Ahí sí, esa parte es más como invitado, ¿no? Porque yo no me siento muy identificado por ahí, ¿no? Se me hace como la parte fifí de la canción, ¿no? Pero yo muy feliz de presentarme donde me contacten, donde me llamen, porque pues es mi trabajo, ¿no? Claro. Es como es lo chido de esto, es igual que ser un carpintero, un plomero, ¿no? O sea, donde te soliciten, ¿no? No, fíjate que eso que tú dices es muy padre, ¿no? Y por ejemplo, como nos comentaba aquí nuestro buen amigo Dani, a lo largo de este camino que tú llevas, a mí fíjate que me está llamando muchísimo algo la atención, y eso fue desde que aquí mi amigo Dani llegó y me dice, mira, ve esto, ¿no? Y es tu disco, ¿no? Fíjate que ya escuché música tuya y la verdad, honestamente, me gustó. Pero cuando yo veo ahora sí que esto que tenemos aquí, lo voy a levantar un poquito. Sí. Para que el público pueda ver un poco de lo que hay. Y ese es el pasado, ¿eh? Ahora sí que salta una pregunta a mí, me dice, ¿cómo es o qué es lo que te motiva a combinar, ahora sí que lo que tú haces, tu trabajo, con esto que tenemos aquí? Con la parte visual, Con la parte visual. física. Ajá, exactamente. Bueno, yo creo que las canciones, al igual que la literatura, ¿no? Está plagada de imágenes. Así es. A mí me gusta que mis canciones sean, pues, que sea un amasijo de imágenes. Entonces, siento que tiene que ir acompañado, ¿no? De todos mis discos. Afortunadamente también tengo que tener la fortuna de rodearme de gente muy talentosa que me ha ayudado, ¿no? a lograrlo en algo tangible, en algo físico. Y me parece bien importante que la gente todavía tenga ese ritual de poner el disco, o ya si no tiene reproductor, porque hay mucha gente que no tiene reproductor, de escucharlo en Spotify o de escucharlo en YouTube, pero que tengan que les permita leer las canciones, ver, o sea, porque
por ejemplo, este disco no está peleado el contenido musical al contenido visual, ¿no? Así es. Entonces tú lo ves y dices, este disco parece como de un cantautor de los 70s que hacía folk, ¿no? O sea, esa fue la idea primigenia del disco, ¿no? Y eso es lo chido, o sea, que también la gente tenga un apoyo visual. Y prevea a qué se va a enfrentar, ¿no? Ok. O sea, como te digo, pues fue un disco que me enfoqué más al folk, más a la canción de autor. Y por ejemplo, el último disco que saqué, El Tormenta, es un disco que está más vinculado con el rock. Es un disco más visceral y el disco se ve más crudo visualmente, ¿no? Hay más elementos ahí, más, diría un amigo, más salvajes, ¿no? O sea, como un logo ahí de un ojo y un relámpago y una serie de sustancias tóxicas ahí escondidas entre un mar, ¿no? No sabes, que parece ser que es un mar de lágrimas. Entonces es padre, ¿no? Que la gente esté escuchando el disco y tenga apoyos visuales y referencias. Sí, así es, ¿no? Y fíjate que antes de que nos vayamos a un pequeño corte musical, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo o qué opinión tienes tú? Porque eso que tocaste me llamó mucho la atención, es este rollo ya de la era digital, en la que pues obviamente el escuchar tu música resulta un tanto más fácil, porque pues obviamente te metes a Spotify, quizá a YouTube, y rápidamente ya puedes estarte escuchando lo que tú quieras, ¿no? ¿Tú cómo ves? O sea, en verdad, ¿tú sientes que ha sido un apoyo importante para la música en global, ¿no? O sientes que está perdiendo como un poco de, vamos a decirlo así, el rollo tradicional, lo que tú decías, ¿no? De poner el disco, de sentarte a escucharlo. ¿Tú cómo ves esto? Yo considero las dos opciones, o sea, las dos son unas opciones, en ningún momento, o sea, cada quien está eligiendo. O sea, yo conozco amigos demasiado tradicionalistas, ¿no? Que incluso siguen buscando cassettes, por ejemplo, ya no viniles, que es lo de moda, cassettes, ¿no? O sea, y así les gusta y que consideran que esa es la manera. Hay gente que a lo mejor es de otra generación que va a decir, no, pues a mí yo ya no concibo esto, ¿no? Parece un objeto anacrónico, un ornato sin sentido, inútil. Claro. Son opciones y pues no, o sea, como sea el trabajo del músico ahí va a estar. O sea, sí hay gente que con elementos económicos, ¿no? Tiene ciertos privilegios con las redes sociales. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Si tienes solvencia económica, es más fácil. Sí. O al menos te haces uso de herramientas o de gente que se dedica a hacer eso. Nosotros como músicos underground, pues tenemos que hacer uso de lo poco que tenemos, ¿no? O sea, de nosotros usarlo de la manera que creamos correcta y al final, bueno, solamente tenemos nuestro trabajo para hablar por nosotros, ¿no? Yo creo que sí es un poco ahí como dice Iván, ¿no? Por ejemplo, hay gente, hay para todo, ¿no? Ya el gusto permite que haya para todo, exactamente, ¿no? Por ejemplo, yo lo escucho en Spotify, ¿no? Lo escucho en YouTube y entonces de repente me puedo poner a trabajar y le doy clic a su nombre y entonces sé que me voy a reventar una hora de su música. Sí, así es. Pero también está la persona que valora el disco, ¿no? Como decimos, ¿no? Que valora el arte, que le gusta tenerlo. Es un poco parecido como al libro en el PDF y al que le gusta tener el libro o leer el libro, sentir el libro y guardar el libro, ¿no? Sí. Y el que le gusta simplemente, ¿no? El contenido es el mismo. Claro, ¿no? Al final. Es como un rollo más romántico, ¿no? Para algunas personas, el tener tus discos y sí, así es. Creo que va por ahí. Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte musical? Vamos y venimos. Estamos en su programa El Punto Es a través de alsosmultimedios.com.